Muy bien, bueno, buenos días a mis hermanos, buenos días a los que estén conectados en esta hora de la mañana. Hoy es lunes, ¿no? Estamos continuando con esta formación que nos propone, el equipo nacional, ¿no? De acá de Argentina, de la Renovación Carismática. Un saludo, un abrazo grande para todos los que nos siguen, que son de la Renovación, y a los que no conocen por ahí un poco. Bueno, les agradecemos por ahí esta oportunidad que tenemos de encontrarnos, de descubrir un poquito más y de ir conociendo un poquito más de las cosas de Dios, ¿sí? Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta mañana de formación. Le pedimos al Señor que nos acompañe, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana en la que sentimos y vivimos tu presencia. Queremos pedirte, Señor, que devuelvas en nuestros corazones la esperanza, las ganas de caminar, las ganas de vivir, las ganas de andar, las ganas de celebrar. Te damos gracias, Señor, por el inicio de este sínodo que estamos viviendo en cada una de nuestras comunidades. Esta gran idea que vos pusiste en el corazón de la iglesia, Señor, de querer caminar juntos, de mirarnos como hermanos y de avanzar en familia como lo somos, ¿sí? Te pedimos, Señor, que como Renovación Carismática también nosotros podamos caminar también como hermanos y poder redescubrirte, que sea un tiempo de encuentro con vos, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de formación que vamos a vivir, que estamos viviendo, en la que te haces presentes en nuestra iglesia, en nuestra historia, en nuestro grupo y en nuestra familia. Te entregamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida para que hagas lo que vos quieras en nosotros en esta mañana. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a empezar un camino en esta semana que tiene que ver con el liderazgo. Tiene que ver con nuestra forma, con la forma en la que tenemos nosotros de formar parte, de acompañar, de celebrar esto de ser comunidad, ¿sí? Bueno, el tema que hoy vamos a tratar es liderar, es visibilizar y enseñar a vivir la cotidianidad, ¿sí? Un tema pareciera extenso, largo, ¿no? Pero a la vez nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con nuestra propia vida, ¿no? Vamos a ver 4 elementos importantes para esta enseñanza de esta mañana. 4 elementos que a nosotros nos van a acompañar y que nos van a ayudar para poder crecer como líderes o para poder entender a qué nos referimos cuando hablamos de liderazgo, ¿sí? Vamos a comenzar con, primero podríamos decir así, con la impronta del líder. 2 elementos fundamentales con los que tenemos que nacer, ¿no? Con las que tenemos que ser y hacer, podríamos decir así, ¿no? Esta primera parte se llama 2 aspectos del liderazgo. Y esto es algo que va a ir impregnando nuestra vida y que va a ir impregnando toda la enseñanza que vamos a tener en esta mañana, ¿sí? Primero, no olvidarnos de la enseñanza que nos dejó en el Evangelio de Jesús ayer, ¿sí? Ayer Jesús nos enseñaba que el que quiera ser el primero, que se haga el último, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? No entender el liderazgo como un espacio de posicionamiento donde yo estoy al frente y me siento al frente, ¿sí? Y me creo que soy más o más importante o más sabedor o más conocedor. Hablo con palabras que nos podamos entender entre nosotros, ¿sí? El líder no es el que más sabe, ¿sí? Tampoco es el que manda y el que da las indicaciones. Y vamos a ir caminando en referencia a este aspecto. Entonces, el primer punto a tener en cuenta es esto, ¿sí? No tratar de apuntar a ser el primero, el único, el más importante, el jefe, sino más bien a considerarme, ¿sí? El último de todos, el que más necesita, el que quiere aprender, el que quiere caminar, ¿sí? Junto con los demás. Esta es la primera premisa, entonces, ser el último. Y segundo, tomar en cuenta muchísimo la enseñanza que Jesús mismo nos ha dejado a través del lavatorio de los pies. La idea del liderazgo dentro de la renovación carismática y dentro de la iglesia es esta justamente, ¿no? Es esta justamente. Mi liderazgo es para lavar los pies de cada uno de mis hermanos, ¿sí? No es para andar caminando así y esperar que se acerque alguien. ¿Cómo? He llegado a este evento y nadie me ha notado que llegó el líder, llegó el coordinador, llegó el responsable, ¿no? Sino estar más atento de lavar los pies a estar atento a que alguien venga urgente a lavarme los pies, creyéndome por encima de los demás.
Bien, estos dos elementos nos tienen que acompañar a nosotros, estas dos premisas, podríamos decir así. Ser el último, ¿sí? Y entender que el servicio, que el liderazgo es lavar los pies del hermano, ¿sí? Bueno, Jesús obviamente dentro de su palabra nos ha dejado muchas cosas, ¿sí? Que nos pueden iluminar, pero nosotros vamos a ir avanzando desde este aspecto. El primero entonces, dos aspectos de liderazgo, eran estos que les acabo de dar. Ahora vamos a esta otra parte, segunda parte. Liderar es visibilizar. Liderar es visibilizar. Yo quiero que ustedes se adentren un poquito en la palabra de Dios, ¿no? Y piensen en Juan el Bautista, por ejemplo, ¿no? Para darle nombre de algunos personajes que nos fueron acompañando en la palabra de Dios, ¿sí? Juan el Bautista, en él habíamos escuchado frases como esto: es necesario que él crezca para que yo disminuya. Yo no soy digno de atarle siquiera los cordones de sus sandalias, ¿no? Fíjense este gesto y estas expresiones de humildad de alguien que no trata de ser el primero, sino se entiende el servidor, ¿no? Y cómo Jesús se acerca hasta él para bautizarse, no solamente para iniciar así su ministerio, ¿no? Sino también para visibilizar lo que Juan estaba haciendo. Juan venía bautizando y al fin y al cabo eso parecía como una idea suelta dentro de la iglesia o de la comunidad. Jesús llega, se acerca para visibilizar lo que Juan estaba haciendo y decir: Juan va por el camino y Juan nos va mostrando el camino, ¿sí? Ese fue el sentido. También Jesús visibilizó a los que no eran demasiado vistos en medio de la comunidad, ¿sí? A esas personas que uno no toma demasiado en cuenta, ¿no? A eso que en algún momento fuimos cada uno de nosotros también, como decía, ¿cómo puede ser que ese vaya a la iglesia? No, Nicky, o tal o cual, no, nunca va a cambiar, fíjense, no, a este no lo voy a invitar al encuentro porque este no va a querer. Y a veces nos acercamos, después de haber invitado a todos, y todos dicen que sí, nos acercamos a ese último que nadie pensaba y dice: sí, yo quiero ir al retiro, ¿no? Fíjense, ¿no? Cómo Jesús visibiliza a los invisibles dentro de la comunidad. Otro de los ejemplos que tenemos, ¿no? Es Leví, ¿no? Este pecador, ¿no? Podríamos decir, ladrón de guantes blancos en su época, ¿no? Cómo llega Jesús a visibilizarlo a él, ¿sí? A visibilizar su persona, ¿no? Y entender que él tiene algo para dar. Él puede liderar también dentro de la comunidad. También podemos acordarnos de la pecadora, ¿no? Que se acerca, Jesús va de visita a un fariseo, ¿no? Y de pronto llega esta mujer con sus lágrimas, le echa aceite en los pies, ¿no? Y le reclama al fariseo: yo vine a esta casa y vos no me lavaste los pies, no me echaste perfume, ¿no? Cómo Jesús visibiliza a las personas invisibles, a las personas invisibilizadas por el pecado, ¿no? Que no se notan por eso. No, no podemos esperar demasiado. Viene Jesús en rescate de esa persona, de esa imagen, de lo que esa persona tiene para dar en medio de la comunidad. También visibiliza a los niños: dejen que los niños vengan a mí, ¿no? Y prioriza esa labor y eso que los niños tienen para aportar dentro de la comunidad, ¿sí? Por ahí nosotros también, dentro de la iglesia, por ahí pensamos en todos, nos acordamos de los esposos, de los que están separados, los que están casados, de los jóvenes, de cuánto, y nos olvidamos a veces de los niños. Y llega Jesús a visibilizar. Llega Jesús. Y una vez que te pone ahí, adelante, empiezas tu camino de liderazgo. También, y obviamente, tenemos la idea de Zaqueo, ¿no? Nosotros hemos visto conocemos la historia de Zaqueo, ¿no? Un recaudador que de pronto se quedaba con parte de lo recaudado también, ¿no? Una persona que hasta que inclusive físicamente, fíjense cómo resalta esto la palabra de Dios, era petizo, como que no se lo podía ni siquiera ver físicamente, ¿no? Cómo Jesús llega a visibilizarlo, ¿verdad? Hoy voy a ir a comer a tu casa. Y llega y comparte. Y obviamente era alguien de quien menos esperaba la gente, por eso le reclaman a Jesús: ¿cómo vas a ir a comer a la casa de ese pecador, ¿no? Ese no sirve, ¿cómo va a ir? ¿Cómo padre va a estar yendo a la casa del político ese? ¿Cómo padre va a estar yendo a la casa de aquel, de este que hace estos negocios? ¿Cómo puede ser que el Papa Francisco le regale un rosario a tal? ¿Cómo puede ser que el Papa Francisco se junte con estos que no sirven?
realmente nosotros no hemos entendido la labor de visibilización que hace Jesús para lograr nuevos liderazgos, ¿sí? Bueno, muy bien. Veíamos el primer aspecto entonces, que eran los dos aspectos fundamentales del liderazgo. Y lo segundo, liderar es visibilizar. Ahora vamos a avanzar un poquito mirando el proceso de visibilización que hacía Jesús, ¿no? Y para eso me gustaría adentrarme en la lectura, ¿sí? No quisiera leer la lectura porque es bastante extensa, ¿sí? Y por ahí como que podíamos verla después nosotros tranquilamente, ¿no? Cuando aparece la historia del endemoniado de Gerasa, ¿no? Lucas capítulo 8, versículo 26, ¿sí? Hoy recordamos a Lucas, ¿no? Hoy porque hoy es el día de San Lucas además, ¿no? Pero en el Evangelio de Lucas a mí me encanta muchísimo. Este Evangelio es el Evangelio conocido como el Evangelio de la Misericordia. También se lo conoce como el Evangelio del Camino, ¿no? Porque en Lucas aparecen los que iban de camino, estando Jesús de camino, dice, ¿no? Estaba un ciego al costado del camino, ¿sí? Mientras iba de camino a, dice San Lucas, ¿no? Fíjense cómo el camino se transforma en algo fundamental en este Evangelio. Y por sobre todo para nosotros, en cuestiones de liderazgo, es importantísimo redescubrir, ¿no? Ese camino que tenemos que hacer y el camino que Dios va haciendo en nuestra propia vida. Muy bien, a través de la lectura no vamos a ver algunos elementos, nada más quisiera compartir con ustedes de lo que el Señor fue haciendo en la vida de este totalmente invisibilizado del Evangelio. Estamos hablando de una persona que vivía de una manera infrahumana, una persona que no tenía hogar, no tenía casa. Inclusive la palabra nos recuerda que vivía y dormía a veces en el cementerio, considerándose así de por sí él, una persona muerta, ¿no? Cuando el demonio llegaba y lo atacaba, cuando los demonios llegaban y lo atacaban, ¿no? A veces lo llevaban al desierto. Vivía desnudo, ¿sí? Mal cuidado, sucio, tirado. Una de las imágenes más fuertes que podamos encontrar nosotros en el Evangelio. Esa persona a la que ya no le encontramos nosotros solución. Esa persona que decimos, ese ya no tiene, ni siquiera Dios lo está mirando, ni siquiera Dios lo ve, ¿no? De pronto aparece Jesús en el pueblo y lo ve, lo mira, ¿sí? Nos damos cuenta, ¿no? Dice en una partecita de este Evangelio, ¿no? Dice, desde hacía mucho tiempo no se vestía y no vivía en una casa, sino en sepulcros, ¿sí? Y Jesús viene y lo ve. Habiendo tantas personas importantes, me imagino, acompañando a Jesús, habiendo tantas personas importantes en el lugar y en el pueblo, Él fija su mirada, ¿sí? En el descartado, ¿sí? Yo podría decir como que una primera cualidad que puede llegar a tener un líder es esta, ¿no? Y seguramente todos los que están, y sobre todo los que están más arriba, ¿no? Coordinando mucho más arriba, se entenderán así en sus vidas, ¿no? Haber sido los descartados, pareciera, ¿no? Sin embargo, llega la mirada misericordiosa de Jesús, ¿sí? Y en esta mañana darle gracias a Dios por eso. Señor, qué detalle que has tenido con mi vida, qué detalle has tenido de dirigir tu mirada hacia mi persona, habiendo cuántas personas que son mucho mejores que yo. Sin embargo, te bajas a mi miseria. Sin embargo, vienes a nacer en mi pesebre. Este pesebre lleno de animales, lleno de olores, un lugar que no está habitable. Vienes a mi corazón, un lugar al que nadie querría ir, querría ir. Y vienes vos, Señor, a habitar en mi corazón. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no darte gracias, Señor, por lo que haces en mi vida? Y este momento del Evangelio es el momento tuyo. Es el momento para entender, ¿sí? Que el Señor te ha llamado desde tu lugar, desde tu realidad, porque quiere hacer algo grande en tu vida. Más allá de lo que hayas vivido, más allá de lo que hayas sentido, más allá de lo que hayas pasado, más allá de tu vida de pecado, ¿sí? Dios te ama. Y ese amor se manifiesta acá, ¿no?
sobre todo, en este momento. Muy bien, ¿qué más hizo Jesús? Jesús puso su mirada en él, como principio, como inicio, como una mirada fundante en la vida de la persona. Jesús puso su mirada. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros en el Evangelio, no? Y Jesús pasó y lo miró, y ellos dejando todo lo siguieron. Qué imponente, qué impactante. La mirada de Jesús que lo dice todo. La mirada de Jesús que te revela tu yo, que te revela tu persona misma. Con su propia mirada derrama el Espíritu Santo en tu vida y te muestra tu verdad. Desciende en tu corazón el Espíritu de la verdad mostrándote tu propia verdad. ¿Sí? Después de esto, de que Jesús puso su mirada en él, ¿sí? Lo ayudó a reconocer su propia realidad. Un líder sabe quién es. Un líder reconoce su propia realidad. Le pregunta, se acerca. ¿Cuál es tu nombre? Le pregunta. Y él no dice que estaba poseído en ese momento, ¿sí? Es él el que contesta. Mi nombre es Legión. Le contestó, dice la palabra, porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Mi hermano querido, no sé cuáles serán los demonios con los que estás luchando en este momento. Demonios que pueden ser demonios en sí, o demonios que pueden ser hoy la desesperación, el miedo, la desesperanza, la angustia, la depresión. El Señor llega y es importante para poder liderar, reconocer quién soy, reconocer mi propia realidad. Esto es lo que yo hago bien, esto es lo que yo hago mal, esto es lo que me sale, esto yo sinceramente no lo sé. Me impacta, ¿no? En mi formación ahora, ¿no? Estoy estudiando y una profesora que tengo que tiene un doble doctorado, ¿no? Y le hacemos a veces algunas preguntas y dice, realmente eso no lo sé. Lo voy a averiguar bien y les voy a contestar bien para la próxima clase. Digo yo, qué lindo encontrarse con alguien que reconoce quién es, lo que sabe, lo que es, ¿sí? Sus propias debilidades y también sus virtudes, ¿sí? Lo miró, lo ayudó a reconocer su realidad. Vamos a otro elemento más. Dice, realiza su obra, Jesús, respetando nuestra propia particularidad. Eso es lo que yo soy. Dice la palabra. Entonces salieron de aquel hombre, los demonios, después que Jesús hizo su exorcismo ahí, y entraron en los cerdos. ¿A qué se debe de que Jesús haya mandado a los demonios a los cerdos? ¿Por qué no los mandó al infierno? ¿Por qué no los mandó a otro lugar? ¿Por qué no los hizo desaparecer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta el demonio tiene su lugar dentro del plan de Dios. ¿Y esto a qué nos invita? A entender que no hay pecado, no hay vida terrible que te lleve a desentenderte de lo que Dios te está pidiendo, lo que te puede estar pidiendo. No, yo no puedo ser responsable de este grupo porque yo soy una persona que tiene sus pecados, que todavía no sé, hay cosas que no conozco, no sé mucho de ese tema, tendría que aprender. ¿Sí? Jesús respeta nuestra particularidad, respeta quiénes somos y cómo somos. Él sabe quién soy. Yo necesito entender que toda mi vida pasada, ¿no? Mi vida de pecado, mi vida de todas mis historias, ¿no? Todo lo que fui pasando, forma parte, eso, del proceso que Dios va haciendo en mi propia vida. Forma parte, ¿sí? O sea, hay muchos, y he escuchado en muchas oportunidades decir, cómo me hubiera gustado conocer al Señor en mi época de juventud. Lo conozco ahora que ya soy viejo. En realidad debes entender este encuentro que vos tuviste con Dios, que no fue ahora. Dios vino preparando tu vida desde siempre, ¿sí? Y es ahí donde tenemos que aprender nosotros de San Agustín, ¿no? San Agustín, que pasó por todo, que vivió muchas cosas difíciles, que tocó en su carne propia una vida de pecado, que vivió una vida de pecado fuerte, ¿no? Y a tal punto pudo reconocer, ¿no? Pudo él en ese momento reconocer su particularidad, ¿sí? Con esta frase que llegó a ser tan importante que la repetimos cada viernes, cada sábado de gloria, ¿no? Cuando se realiza
y es cuando se reza el pregón pascual, ¿no? Y decimos con él, oh feliz culpa que nos mereció tal Redentor. ¿Qué hubiera sido de mi vida si no hubiera habido pecado? No hubiera necesitado de Dios, ¿sí? Quizás si yo no hubiera vivido, ¿no? Me pasó cuando era joven de haber tenido la desgracia, ¿no? De haber perdido a mi madre. Y digo desgracia por la pérdida, pero a la vez si no lo hubiera perdido, no me hubiera sentido necesitado. No hubiera pasado por ese proceso de decir hay algo que no está llenando mi vida, hay algo que me falta, ¿no? Entender que cada cosa que vivo, sea dura, sea difícil, forma parte también de ese proceso que Dios está haciendo, ¿verdad? Para llevarme a ser ese gran líder que Él quiere, que Él espera. Este proceso lo vemos en Moisés, lo vemos en Abraham, lo vemos en cuantos profetas también, ¿no? Este proceso que Dios va haciendo. Y todo es diferente. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente y porque Él respeta nuestra particularidad. Otro punto importante en esta lectura, ¿no? Es que después de haberlo liberado, ¿no? Lo envía a ser en medio de la comunidad, ¿sí? Escucha esta palabra, lo envía a ser, ¿sí? No a hacer, lo invita a ser, ¿sí? A veces dicen, el líder no se hace, el líder nace. Hay veces que sí, cuando entendemos el liderazgo como un don de Dios. Pero hay veces que el liderazgo se transforma en la persona como un talento que se puede ir desarrollando con la práctica, que se puede ir desarrollando con la ayuda de la comunidad también y de los hermanos, ¿sí? Dice, entonces, lo que nos recuerda en esta palabra, dice así, el hombre le rogaba que lo llevara con él. No le pido, después de haberse liberado, no le digo, Jesús, yo quiero acompañarte, yo quiero ir con vos, ¿no? Fíjense nosotros como Renovación Carismática, para poder tener buenos liderazgos dentro de nuestra comunidad, necesitamos desprendernos de eso de querer hacer 3 carpitas para quedarnos a vivir esa gracia de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa, ¿no? En nuestras comunidades de pedirle al Padre, Padre, estamos tan mal acá, la renovación, ¿por qué no celebramos una misa para los enfermos? ¿Y cuántas veces nos pasa que se celebran en cada comunidad, ¿no? Algunos le llaman misa carismática, misa para afligidos, misa no sé cuánto, ¿no? Y pedimos nosotros al Padre que celebre algo así y celebra en nuestra comunidad y en nuestra comunidad y en una misa que está pensada que sea para los enfermos, está lleno de gente de la Renovación Carismática, mientras los enfermos todavía siguen en las camas, ahí, sin poder levantarse. Fíjense, esto es fundamental para nosotros. Dios nos envía a ser en medio de la comunidad. Nosotros no podemos vivir en la renovación tratando de buscar cosas para acumular, para sentir, para yo vivir, o esperar sentirme bien con un encuentro, con una jornada, para recién ser. Yo debo ser. Yo soy un hombre de Dios, ¿sí? Si no, al fin y al cabo, si nosotros, a veces nos pasa también en las comunidades, no, ay, de mal que estamos, ¿por qué no organizamos un encuentro? Y se transforma Jesús a veces en una pastilla para el dolor de cabeza. No me duele la cabeza y me tomo una pastilla. Anda algo mal en la comunidad, hagamos un encuentro, ¿sí? ¿Y por qué no entender eso que andamos mal como parte de un proceso? Y entender que Dios va obrando también de esa manera en medio de la comunidad. Y no necesitar de Dios como una pastilla, sino entenderlo como un don para vivir, ¿sí? Donde Él actúa a veces se hace ver, a veces se hace sentir, hay veces que no, hay veces, y cuántas veces escuchamos también esto, ¿no? De llegar al hermano, ay, yo no lo siento al Señor, me duele tanto, yo no lo siento, no sé, hay otros que lo sienten tanto, yo no lo siento. Hay veces que Dios no se deja sentir, hay veces que Dios está en mi barca, en medio de la tormenta y está dormido. ¿Cómo lo despierto? Con la oración. Ayúdame, Señor. ¿Qué estás haciendo ahí dormido? ¿Sí? Entonces, entender, digamos, ¿no? Esto de no querer hacer 3 carpas con Dios, sino entender que yo he vivido una experiencia con Él y necesito bajar del monte Tabor. Necesito bajar de esa experiencia porque hay hermanos que necesitan más que yo. Hay hermanos que tienen una necesidad más grande que la mía, ¿sí?
esta necesidad que nosotros vemos en nuestra propia existencia nos hace cerrarnos a veces demasiado en nosotros mismos. Y ahí no podemos liderar. No podemos liderar porque entendemos que liderar es liderar solo cuando me siento bien o para sentirme bien. A veces no entiendo que liderar me provoca angustia también, me provoca momentos difíciles, ¿verdad? Y como yo pensaba que era bonito y me emocioné el día que todos me votaron y me eligieron como coordinador y después empecé a pasar cosas difíciles y feas, me enojé con Dios y ya quise renunciar y tirar todo porque me dejé llevar por la emoción, porque me dejé llevar con esto de creer que liderar es una experiencia para mí y no entendí que liderar es una experiencia para los demás, para los demás. Pero no solamente aparece este elemento en esta lectura, ¿no? Para los que se van conectando así de a poquito, ¿no? Estamos viendo la lectura del endemoniado de Gerasa, ¿sí? Al final, ¿no? Jesús lo envía a liderar, pero en su cotidianidad. Fíjense ustedes, le dijo Jesús así: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Vuelve a tu casa y cuenta, ¿sí? Yo cuando tuve ese primer encuentro con el Señor, por supuesto que trataba de aprovechar, ¿no? Cuando comíamos al mediodía para tratar de hablar de Dios y la gente se relajaba, mi papá, mis hermanos, todos se relajaban y ya se hartaban, Nick, ya va a empezar con eso y no sé qué más. Hasta que pude comprender que era simplemente la evangelización pasaba por estar con ellos. Pasaba por compartir con ellos mi propia experiencia. No pasaba por tratar de convertirlos, por tratar yo de transformarlos, porque eso le toca a Dios. Porque esa obra le toca a Dios. Sino entendí que simplemente era compartir mi testimonio de vida. Era lo que dije en el punto anterior, ser adelante de los hermanos. ¿Sí? Adelante y en el lugar de trabajo. No quiere decir ser un extraterrestre. Bueno, vamos a hacer un asado entre todos. Bien, vamos a hacer una oración de sanación en este momento por el asado. ¿Sí? Que no nos sientan los demás como extraterrestres, ¿sí? Sino más bien como personas de carne y hueso que han vivido una experiencia fuerte de Dios, ¿sí? Y ustedes van a ver que de a poco alguien de la familia o esa persona, compañera del trabajo, o ese amigo te va a decir: estoy pasándola mal, yo necesito eso que vos también viviste. Y ahí llegó el momento, ¿sí? De compartir nuestra experiencia, de liderar en sus vidas. Pero nadie puede liderar, ¿sí? Y esto es central. Nadie puede liderar en medio de una comunidad si no es capaz de liderar su propia vida, si no es capaz de liderar sus emociones, si no es capaz de liderar su personalidad, si no es capaz de liderar en medio de su historia, entenderse como pecador, entenderse como alguien que tiene sus fallas, entenderse como alguien que necesita, ¿sí? Tratar de hacer un costado e ir creciendo y madurando en nuestras propias emociones. Ay, el Padre me hizo sentir mal. Y bueno, sí, muchas veces te va a decir una cosa desubicada y bueno, vos te tragas saliva y vas orando y entregándole de a poco eso al Señor, ¿verdad? Y vas puliendo esas relaciones también con Él, ¿sí? Liderar nuestras emociones. Imagínense una persona emocional que no se sabe liberar, que no tiene control de sí mismo, liderando a los demás. Va a liderar según el clima, según cómo amanece. Hoy está nublado con probabilidad de chaparrones y bueno, así está mi vida también, ¿sí? Así está mi vida también. Ahí mientras voy hablando ahora se aparecen algunos hermanos ahí, ¿no? Está Freddy, mi hermano de Córdoba. Si no puedo liderar en mis propias emociones, no lo puedo hacer, entonces necesito, y ahora que aparece Freddy ahí, necesito un psicólogo que me ayude, ¿verdad? Alguien que me ayude, un guía espiritual, alguien que vaya acompañando mi vida y me ayude a liderar. Si yo no lidero mi vida, mucho menos voy a poder liderar en medio de una comunidad, voy a poder liderar adelante de los demás si no soy capaz de dominar mis propios impulsos, mis propias pasiones, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Y yo no puedo, no tengo fuerza. Me dirás vos que estás escuchando en este momento. Y es ahí a donde empieza la obra del Espíritu Santo. Es ahí donde empieza la obra de este divino maestro, de este artesano de nuestro corazón, ¿no? Y el Espíritu Santo nos va moldeando y te va diciendo: calma, tranquilo.
Fíjense la palabra que define al Espíritu Santo de las más hermosas que nosotros podamos tener. Consolador, ¿sí? Que nos brinda consuelo en los momentos de angustia. Y te has peleado con el Padre y el Espíritu Santo llega y te consuela. Tranquilo, tranquilo, Nicky, ya va a pasar. El Padre está pasando por un momento difícil, entenderlo, ¿sí? Y después te acercas y te vas reconciliando con Él. Y vas caminando un liderazgo, ¿sí? Que ya no es emocional, que ya no es según nos sentimos, que ya no es según lo que siente la mayoría, sino un liderazgo guiado por ese Espíritu Santo que va transformando, tocando tu vida y haciéndola diferente, ¿sí? Entender el liderazgo desde ese liderazgo que Jesús mismo hizo en nuestra propia vida. Bueno, esta es la primera reflexión que estamos haciendo, no termino todavía, antes de pasar para la otra parte, ¿no? Para la parte final. La primera reflexión, toda esta semana vamos a estar reflexionando sobre el liderazgo. Hoy yo he tomado la palabra, vamos a ir viendo qué es lo que nos dicen los documentos de la iglesia también, a través de cuántos hermanos que nos van a acompañar, ¿no? Durante toda esta semana. Y para esto vamos a dar, podríamos decir así, un cuarto paso, ¿sí? Un cuarto paso, ¿sí? Recuerden que no me detengo por ahí para leerles las lecturas en vivo, de manera que podamos aprovechar más la enseñanza. Después ustedes las van buscando en la palabra y van reflexionando un poco más. Bien, habíamos visto, a ver, vamos a repasar. Yo tengo acá mis apuntes también, ¿no? Porque si no... Si hay algo que no tengo, por ejemplo, yo es buena memoria y soy muy desorganizado, ¿sí? Entonces, yo trabajo, por ejemplo, en un colegio, ¿no? Y estoy justamente como directivo, entonces estoy como líder ahí, ¿no? Y ellos ya me conocen. También saben, por ejemplo, que yo tengo errores ortográficos. Entonces ahí me ayudan las profesoras de lengua. A veces tenemos reuniones con los padres, ¿no? Y yo quiero empezar a escribir, por ejemplo, en el pizarrón, y ya viene la profesora y me dice, deje, rector, ya voy a escribir yo. Cada uno de mis compañeros conocen cuáles son mis defectos, qué es lo que yo puedo y qué es lo que no puedo, ¿sí? Vamos a ver, entonces hemos visto el primer aspecto, dos aspectos del liderazgo, ¿no? ¿Sí? Ser el último, lavar los pies. Después hemos visto que liderar es visibilizar, ¿sí? O sea, yo no lidero para que me vean a mí, yo lidero para que se vea, ¿sí? A mi comunidad y sobre todo para que se visibilice a los que no los ven los demás, ¿sí? Al más chico, al más callado, al más pecador, al más terrible, al más sinvergüenza, ¿no? Bueno, hay un saludo para Normita también que se está conectando con nosotros, está compartiendo también. 4 por sobre todo, ¿sí? Ahí nos cuenta que tenía que pelear el ejército de Gedeón, ¿sí? Con otro ejército que era totalmente y muy, pero muy numeroso. Entonces no había conseguido la cantidad de gente que necesitaba para poder llevar adelante. Muy bien, a ver, no sé si se me cortó ahí un instante a mí. Ahí estamos, bueno, muy bien. Entonces, vamos hasta acá. Necesitaban enfrentar el combate con un ejército que era inmenso, grandísimo, ¿sí? Y no había conseguido el número. Dios, que quería brindar su ayuda y que iba a brindar su ayuda a ese ejército de Gedeón, en vez de conseguirle más gente, lo que le dice a Gedeón es, vamos a reducir la cantidad de gente. De manera que no se vea que esto es obra de hombres, sino es obra de Dios. Primero y principal, ¿no? Porque imagínense si Gedeón ganaba con muchos, a muchos, entonces iba a decir, contento él, qué ejército que tengo, nosotros lo logramos. Pero Dios quería manifestar su gloria, ¿sí? Entender nosotros también como líderes eso, que es visibilizar a los demás, pero a la vez la gloria, ¿no? Y esto lo decía el padre Yaniro Cantalamesa, decía, la renovación carismática católica era devolverle la gloria a Dios. Así define la renovación carismática. Entonces, le dice, vamos a reducir. Y hace una cosita interesante, ¿no? Para quedarse solamente con 300 soldados que iba a escoger nada más, ¿no? Le dice que bajen al río. Y cuando bajen al río, que se fije cómo cada uno de ellos tomaban agua. Había algunos que se ponían de rodillas, se agachaban y tomaban agua desde el río. Pero había otros que se agachaban. Una última parte que es fundamental para nosotros, ¿sí? Que es entender qué es lo que Dios me pide, liderar en ese espacio, pero por sobre todo no perder la noción de la mirada de lo que está sucediendo alrededor. Ahí está, perdón, ¿no? Se nos corta la conexión. Soy un líder
en medio de una realidad, en medio de la realidad, ¿sí? Trabajo en la Universidad Nacional de Tucumán y tiene como lema, ¿no? Pedes in terra ad sidera visus. La mirada en el cielo, pero con los pies bien puestos en la tierra. Debo mirar la realidad. Debo entender lo que sucede a la puerta. Dios necesita líderes que no se centren en lo que Dios les ha pedido y ciegamente vayan caminando hacia ese objetivo sin perder la mirada de lo que pasa alrededor, ¿sí? Fíjense los que son profesores en la universidad, ¿no? Cómo se van avanzando a veces con ideologías dentro de la universidad. Fíjense ustedes lo que se va hablando, la música que está de moda, lo que dice esa música. Poder tener una mirada de la cultura, poder tener una mirada del momento histórico en el que estamos viviendo, lo que sucede políticamente, lo que pasa en la realidad de nuestra familia, ¿sí? O sea, no es solamente poner la mirada en Dios, sino poner la mirada en Dios, pero con los pies bien puestos en la tierra. Acá un amigo, ¿no?, que conozco de hace muchos años, planteaba, ¿no?, se llama Pacho Bermeo, si ustedes lo conocen, planteaba una tesis interesante, ¿sí? Y plantea la idea del líder, ¿sí?, como modelo de la proexistencia divina. Y yo quisiera explicar esta palabra. ¿Qué se entiende por proexistencia? Es un término teológico que implica esto. Yo les voy a dar la definición. Se las quiero leer para no errarle, ¿sí? Yo quisiera que ustedes la escuchen a la definición. ¿Qué se entiende por proexistencia? Cuando hablamos de proexistencia estamos hablando, ¿no? A ver, voy a hacer una introducción antes de entrar a eso, ¿sí? Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. ¿En qué nos parecemos a Dios? Físicamente, obviamente no, ¿sí? Sino en la manera de ser que tiene Dios. Esa manera de ser que tiene Dios se llama proexistencia. Es como Dios es. Entonces, nosotros tenemos como modelo de ser, como líderes, la manera de ser que tiene Dios. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere decir. El líder, ¿sí?, como modelo de la proexistencia de Dios. Voy a definir teológicamente para que ustedes anoten y agenden cuál es la proexistencia de Dios o qué se entiende por proexistencia. Es el compromiso, les leo, ¿sí?, abnegado por los demás y por el enteramente otro. Estar comprometido hasta el núcleo más hondo de una persona. Jesús se compromete así y lo vemos en Filipenses, ¿no? En su kenosis, ¿sí? En su anonadamiento, ¿sí? Él, siendo de condición divina, ¿sí?, no reivindicó todo eso, ¿no?, sino que se hizo hombre, vino, descendió, se movió como hombre, amó como hombre y murió por mí y murió por vos. Fíjense ese modelo de liderazgo, esa proexistencia, esa manera de ser de Dios, es el modelo para nuestro liderar en medio de la comunidad. El líder es el que se da completamente a los demás, ¿sí? A veces liderar no es hablar, no es tener la respuesta para todo. A veces simplemente es estar presente con los demás. Bien, y otra punto, y esto es para terminar ya, para que no se cansen tampoco de toda esta enseñanza, ¿sí? Necesitamos nosotros como renovación carismática romper ciertos paradigmas. Algunos son complejos y otros son un poco más sencillos. Pero necesitamos romper ciertos paradigmas porque si no, no vamos a poder avanzar, ¿sí? Si nosotros entendemos que tenemos que volver hacia atrás, ¿no? Porque fíjense, nosotros a veces decimos que la renovación es una renovación constante, pero sin embargo muchas veces tratamos de volver hacia atrás, ¿no? Pensando en lo que pasaba antes, ¿no? Porque antes la renovación, porque lo que pasaba antes, porque antes venían tanto, porque no sé, éramos tantos antes. Y nos cuesta mirar hacia adelante, y para mirar hacia adelante nosotros tenemos que replantear ciertos paradigmas. Vamos al primero. Mi primera comunidad es la familia, ¿sí? Muchos de nosotros utilizamos nuestro liderazgo en medio de la comunidad como un medio de escape. Nuestro grupo de oración, nuestro servicio en la parroquia, simplemente como un medio de escape de nuestra realidad que es la familia. Nuestra familia es la primera comunidad donde nosotros debemos liderar. Ese liderazgo que nace del testimonio, obviamente, no del ser jefe o el dar indicaciones.
Pero si yo no soy en mi familia, si yo no entiendo que esta primera misión va por mi familia, no voy a poder liderar en mi comunidad. ¿Cuántos hermanos nosotros conocemos? Predicadores que han dedicado su vida y que le dedican todo, ¿sí? ¿Y cuántos problemas en su familia? Algunos hasta con hijos que ni creen en Dios. ¿Por qué? Porque hemos centrado la mirada en el río mientras bajábamos a tomar agua y perdimos la mirada de lo que pasaba alrededor nuestro. Por eso esto es importante. Liderar es la cotidianidad. Tener los ojos abiertos, saber qué música escucha mi hijo, entender qué es lo que está pasando, hacerme cargo de mi papá y de mi mamá, cuidar a mis abuelos. Ahí es donde yo lidero. Si yo no puedo liderar en mi familia, ¿verdad? No puedo liderar hacia afuera tampoco. La familia es mi primera comunidad y necesito romper ese paradigma. Por supuesto, la familia no la puedo utilizar de excusa cuando yo ya me comprometí a hacer algo. O sea, yo me comprometí a ir a cantar el domingo. No puedo decir, no, padre, no puedo porque ha llegado de visita de mi familia y estamos comiendo un asado en este momento. No está bien. Comer un asado, compartir en familia, excelente. Estás liderando ahí en tu familia, pero ya te comprometiste. En todo caso, avisa con tiempo, soluciona eso y acomodarlo. Pero no puede ser esa la excusa. La excusa. O sea, allá tu familia, no es tu comunidad, es tu excusa, ¿sí? Para las cosas. Pero sin olvidarnos eso también, de hacer el equilibrio. Para no estar ganando muchas almas afuera y estar perdiendo las almas de mi familia. Otro paradigma. Sin sinodalidad no hay liderazgo. Nosotros estamos escuchando, ¿no? Y estamos dando este paso de sinodalidad. ¿Qué quiere decir sinodalidad? Caminar juntos. Sínodo quiere decir caminar juntos. Sinodalidad implica eso. Para eso necesitamos nosotros, y para ser buenos líderes, entender, ¿sí? El Papa Juan Pablo II, ¿no? Nos decía que el enemigo más fuerte que tiene la sinodalidad es justamente el clericalismo, ¿no? Estas cuestiones, a veces yo me río, ¿no? Estamos en la parroquia y dice el padre, hay que hacer tal cosa, y toda la gente contesta ahí al unísono, sí, padre, ¿sí? Bueno, la sinodalidad implica entendernos como hermanos que vamos caminando, hermano de mi padre obispo, hermano de mi cura, de mi sacerdote, de mi párroco, donde todos vamos entendiendo el lugar que nos toca y que tenemos que caminar juntos. Debemos caminar juntos. No puedo entender una iglesia y no se puede entender en este tiempo un liderazgo en una iglesia donde el padre dice y todos hacen. Ay, lo ha dicho el padre. Ay, si lo ha dicho el padre Carlitos, que es el asesor nacional, entonces es palabra de Dios. No, no es palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el discernimiento y el camino lo vamos haciendo en sinodalidad. Como hermanos. Se puede equivocar el asesor nacional, se puede equivocar el asesor regional, se puede equivocar mi párroco, se puede equivocar mi obispo. Me acuerdo a veces me iba a conversar con mi obispo, ¿no? Y soy bien peleador, ¿no? Y le decía a mi obispo, a veces el Espíritu Santo habla a través del obispo, le decía yo. Y me decía él, a veces, ¿sí? Y me decía él, a veces habla también en la comunidad. Fíjense, los obispos son muy respetuosos de eso, ¿no? Los obispos tienen esta visión pastoral, ¿no? Que miran lo que va hablándole Dios a través de la comunidad. Cosa, por ejemplo, que no he visto demasiado a veces en los sacerdotes, ¿sí? Que están centrados a veces por el trabajo, ¿no? Y por el esfuerzo en su vida parroquial. Y por ahí les cuesta detenerse a escuchar lo que Dios les va diciendo en medio de la comunidad. Nos pasaba una vez, ¿no? Estábamos organizando las fiestas patronales y decíamos, padre, tenemos que rezar el rosario a las 6 de la mañana. No, que era muy temprano, que nadie va a venir, que no, la vamos a hacer a las 8. Es padre, que siempre la hacemos a las 6, porque a las 6 la gente puede, se desocupa de eso y va a llevar a los chicos al colegio y todo, y a las 6 se llena. Si usted lo hace a las 8 no va a ir nadie. No, que hay que hacerlo. Listo, padre. Entonces, la sinodalidad pasa por esto, es decir, padre, no estamos de acuerdo, nos parece que no está bien, pero vamos a hacerlo así como usted dice. Y me acuerdo que largamos hacia las 8 de la mañana y no fue nadie, ¿sí? Entonces al otro día dice el padre, bueno, vamos a hacerlo a las 6 de la mañana. Dice, hagamos así como ustedes dicen. Dice, a las 6 de la mañana a ver qué pasa, ¿sí? Y él estaba rezando para que no vaya nadie, así nos diga después al otro día, ¿visto? Yo les he dicho, pero a las 6 de la mañana estaba lleno, ¿sí? Bueno, entender la sinodalidad como un camino en conjunto, donde Dios habla a través del obispo, del sacerdote, del asesor, pero también habla al equipo, pero también le habla al grupo de oración. También Dios habla en medio de su pueblo, cuando vamos caminando
juntos. Y esa unidad solo la puede dar el Espíritu Santo. Solo alguien lleno del Espíritu Santo, una comunidad llena del Espíritu Santo puede caminar en sinodalidad. ¿Sí? No hay sinodalidad sin Espíritu Santo. Ya lo dijo el Papa Francisco. Lo repitió también nuestro obispo ahora que empezamos el sínodo nosotros este viernes pasado. Sin Espíritu Santo no hay sinodalidad. Por eso, para esta sinodalidad es fundamental la renovación carismática. Con su experiencia, no es que sea la dueña del Espíritu Santo, sino tiene una fuerte experiencia del Espíritu Santo y ese testimonio es necesario en este tiempo de sinodalidad para la Iglesia. Caminar juntos, entender a los hermanos del grupo y bueno, ¿qué opinan todos? Che, veamos, vamos discerniendo entre todos, ¿sí? Escuchar, reunirnos entre los hermanos, a veces nos cuesta, ¿no? Es más fácil para el líder tomar él solo su decisión y que los demás hagan. Pero ahí se siente solo después el líder en algunos momentos. Por ahí las cosas no salen tan bien, porque no ha sabido caminar en sinodalidad. Y por último, ¿sí? Descartar de nuestra vida, y esos son algunos, no todos, pero el falso concepto por ahí que hay de liderazgo, ¿no? Hay algunos en la renovación que rechazan esta palabra, líder, ¿no? Dice, ¿cómo va a llamar líder? Porque la encontramos sobre todo en muchos ámbitos que tienen que ver con el mundo. Pero no nos olvidemos nosotros que nosotros no podemos perder eso de estar con los pies en la tierra, de mirar lo que pasa alrededor. Y no vaya a ser que por descartar este término, nosotros estemos descartando mucha riqueza que podamos ir aprendiendo sobre el liderazgo, ¿sí? Nosotros entendemos que el liderazgo es un don, pero a la vez puede ser un talento que Dios va haciendo acrecentar en el corazón de las personas. Solamente y de la única manera, teniendo en cuenta estas dos primicias que marcamos al principio, y que es entenderme como el último de todos, como entenderme como el que está para lavar los pies del hermano. Pues en este momento vamos a hacer una breve oración, ¿sí? Le vamos a pedir al Señor en esta mañana que nos ayude a liderar, que nos ayude a ser un líder como Él, ¿sí? Te pedimos, Señor, en esta mañana que derrames tu Espíritu Santo, porque sin tu Espíritu Santo nada puede salir bien. Sin tu Espíritu Santo no hay liderazgo, no hay sinodalidad, no hay caminar juntos, no hay comunión, no hay participación, no hay misión. Espíritu Santo, hazte presente en esta mañana en nuestras vidas. Queremos ofrecernos a vos. Queremos ser líderes, pero no líderes jefes, sino líderes que estén atentos a los demás hermanos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Derrama, Señor, tu Espíritu Santo en nuestras comunidades para que puedan liderar este momento de la historia, para que podamos ser líderes en medio de cada uno de esos espacios también. Pero para ello, primero, Espíritu Santo, quiero pedirte que vengas a mi vida para poder liderar mi propia vida, para poder liderar mi historia. Te pido, Espíritu Santo, que pueda dominar mis pasiones, mis broncas, mis odios, mis heridas, mis resentimientos, todas esas cosas malas que a veces hay dentro de mi vida que no me dejan ser lo que vos quieres que yo sea. Ven, Espíritu Santo, y ayúdame también a ser líder en medio de mi propia familia. A poder entender que con mis testimonios que van a aprender mi esposa, mi esposo, mis abuelos, mis suegros, mis hermanos, mis cuñados, mis hijos, a entender de vos. Ayúdanos, Espíritu Santo, en este momento a poder liderar nuestras vidas, nuestra familia y, según tu fuerza, nuestra comunidad. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis hermanos, con esto hemos dado inicio nosotros a la primera parte, ¿no? de estas enseñanzas que vamos a tener en esta semana. Espero que el Señor les haya hablado al corazón, ¿sí? Y espero que el Señor nos haya enseñado mucho para poder seguir caminando juntos como líderes. Quizás adelante del rebaño, en algunos momentos, en otros momentos en medio del rebaño y en otros momentos por atrás, simplemente mirando el camino que Dios va marcando. Amén.